En el Grupo Leti llevamos más de 70 años trabajando por la salud del venezolano y consolidando lo que hoy es el complejo de la industria farmacéutica más grande de Venezuela y uno de los más grandes de la región, con una capacidad instalada de 75.000 metros cuadrados de parque industrial. Nuestras 6 plantas están dotadas con tecnología actualizada traída de Alemania, Inglaterra, Italia y Corea, gracias a un relacionamiento continuo y alianzas internacionales con líderes de la industria farmacéutica. En nuestras instalaciones tenemos la capacidad de producir más de 125 millones de unidades al año en 70 líneas de producción, abarcando más de 22 formas galénicas. Para lograr esto, contamos con 850 colaboradores especializados y comprometidos, produciendo y distribuyendo nuestra amplia gama de líneas terapéuticas, con más de 600 registros en las principales categorías éticas, genéricas, OTC y fitofármacos, las cuales distribuimos desde un almacén robotizado que cuenta con una capacidad para 16 millones de unidades. Y nuestra punta de lanza, Biocontroller, es el único laboratorio de Latinoamérica en desarrollar innovaciones nanotecnológicas y fabricar productos de liberación programada, aportando valor a médicos, farmacéuticos, pacientes, socios comerciales y proveedores. Guiados desde siempre por nuestros 5 pilares: talento humano, junta directiva, capacidad de producción, desarrollo e innovación y un amplio catálogo de productos y terapias. Grupo Leti. Nuestro compromiso es mayor. Muy buenas noches. Buenas noches tengan todos los colegas presentes. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Grupo Leti. En nombre de Grupo Leti, hoy con el acompañamiento de la seccional suroccidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, tengo el gusto de presentarles esta actividad que llevaremos a cabo el día de hoy. Y para ello tendremos el acompañamiento en la moderación del distinguido colega doctor Ricardo Escalante. El doctor Ricardo Escalante es ginecólogo obstetra, mastólogo y miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Adelante, doctor Escalante. Bienvenido y muchas gracias por su participación. Buenas noches. Ante todo, agradecer a Grupo Leti por su plataforma y el apoyo que nos han prestado en estos cafés seminarios. Quiero, para comenzar la noche de hoy, pedirle a la doctora Carolina Ruiz, que es la directora del Centro Clínico, y a la doctora Aixa Molina, que es la presidenta de la seccional suroccidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, que se acerquen para que den unas palabras y poder dar inicio a la conferencia del día de hoy. Buenas noches tengan todos. Les doy la bienvenida tanto a los que están acompañándonos de manera presencial como a los que se conectaron vía online a esta continuidad de nuestros cafés seminarios. En esta ocasión, pues tendremos un tema tanto interesante como controversial. Bien, agradecer a Leti por su plataforma, su apoyo consecuente Río Morillo, bajo la presidencia de la doctora Carolina Ruiz, en su junta directiva, por el apoyo con su sede, con este salón tan confortable. Y bueno, le damos la bienvenida a todos los que están presentes y a todos los que están conectados. Buenas noches. En nombre de la Junta Administradora del Centro Clínico, Marcial Ríos Morillo, y de todo el gremio de médicos accionistas, pediatras, ginecostetras en este momento, estamos aquí reunidos. Les doy la más calurosa bienvenida a todos los que están tanto en vía presencial como vía online, para continuar entonces con este café seminario y este tema tan interesante que mi colega especialista
el doctor Ramón Nieves va a desarrollar. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, muchas gracias a la doctora Carolina Ruiz y a la doctora Itza Molina. A continuación vamos a presentar al doctor Ramón Nieves, quien es médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes, especialista en puericultura y pediatría, con una maestría en Administración de Servicios de Salud de la Universidad Católica Andrés Bello y un doctorado en Patología Existencial en la Universidad Autónoma de Madrid. La Autoridad Única en Salud del Estado de Mérida, quien nos va a hablar hoy sobre COVID-19, pruebas, protocolos de tratamiento y vacunas contra el SARS-CoV-2. Adelante, doctor, bienvenido. Buenas noches, agradecido por esta invitación que nos hace la Sociedad de Ginecobstetricia. Realmente encantado de estar en este salón, dándole las gracias a todos ustedes realmente por su presencia, lo que tenemos de manera física y lo que están de manera virtual. Y por supuesto, agradecimiento a nuestros señores y a Dios por encima de todos. De un tema realmente apasionante, un tema realmente que cuando mi querido amigo el doctor Antonio Villavicencio nos invitó, lo asumimos como un reto. Es un reto realmente y hemos querido más que todo presentando, mejor dicho, algunas de las cosas que son importantes en la práctica. Entonces, para comenzar en esta primera diapositiva que tenemos acá, tenemos todo lo que es la episonótica de lo que viene siendo el SARS-CoV-2. Ustedes pueden mostrar acá, puedo mostrarles cómo un virus, como el coronavirus, que es un virus milenario, vive con nosotros desde hace millones de años, un virus de tierra, que vive en la tierra, ¿verdad? Ha hecho su paso transgénico a otros animales que, como está representado allí, vendría siendo el murciélago y el ratón. Aquí está, los murciélagos y el ratón. Esos cambios particularmente son muy interesantes y da para hablar de una cantidad de cosas y sobre todo en las famosas teorías conspiranoicas. Este es un virus muy grande, el tamaño de un cosito, Carolina, casi, ¿verdad? Clave, tiene una capa protectora que lo envuelve, ¿verdad? Que es interesante conocerlo, pero que no es resistente. Pues. Con agua, jabón, alcohol, tú lo puedes eliminar. Que pareciera de un laboratorio, y el laboratorio comenzó todo. Bueno, nosotros queremos dejar eso para la especulación, pero es interesante. Aquí queremos mostrarles cómo, ¿verdad? De estos primeros seres donde se dieron los coronavirus, ya tenemos la presencia en estos animales. Quiero destacar la presencia del SARS-CoV-2. El fundamentalmente un animal mamífero que pareciera más familia de un cuerpo, pero no, una familia de los perros. Impresionante. Pero que tiene su propia zootopía, ¿verdad? Que le permite clasificación aparte. Es fundamental entenderlo así. Es importante como la medicina tradicional y casi no es interesante por utilizar allí. Y eso es el que pensamos que a través del mundo hizo la mutación. ¿Ok? Eso es fundamental. Si funciona la presencia del nuevo virus causal de un síndrome respiratorio agudo, ¿verdad? Que es fundamental entenderlo y que luego se denominó enfermedad por coronavirus y COVID-19. De las importantes referencias que se han hecho desde hace mucho tiempo, desde COVID y desde el momento que ha sufrido de todas estas epidemias y este momento de la pandemia que está cruzando. El gobierno chino hace ese anuncio
y posteriormente, en los meses de enero, febrero, la salud. Doctor, disculpe. Doctor, el audio se escucha un poco entrecortado y quisiera validar con usted en qué lámina va porque hay como un delay entre lo que usted está hablando y las láminas. ¿Me puede indicar en qué lámina está, por favor? Esta es la segunda. Tenemos la presentación y esta viene siendo la segunda diapositiva. Ya completamos la tercera, la puedes pasar, que va a ser cuando utilizamos los slides, la famosa diapositiva. Ok, esa es la segunda. Muy bien. Donde nosotros informamos que el 31 de diciembre del 2019 el gobierno chino informa a la comunidad mundial la presencia de un nuevo coronavirus. ¿Ok? Eso sí se escuchó y sobre todo la primera parte. Doctora. Sí, lo que pasa es que tenemos un problema con el audio entrecortado, mi doctor, y de verdad disculpe. No hay ningún problema. Vamos a tener que dar a ustedes y a ellos. No hay problema. Lamentablemente el audio está muy mal, doctor. Sí. Siempre hay que esperarlo. En los problemas, mucho más. Ah, bueno. ¿Y allí? ¿O se está conectando? Ok. Ok. Voy a la tercera lámina, claro. Ok. Quisiera pedir disculpas a la audiencia, tanto local como virtual, por estos pequeños detalles técnicos. Y voy a continuar en la tercera lámina. ¿Sí? Está ya visible para ustedes, ¿no? Que tiene que ver con el surgimiento de las variantes. Hay que entender realmente que el virus original de Wuhan, ¿verdad? La cepa de Wuhan, como se denominó SARS-CoV-2, realmente no ha cambiado lo suficiente o en importancia para que se produzca una nueva cepa, que es posible. Y lo que hemos observado en todas estas variantes que están actualmente nombradas por orden alfabético griego son variantes. Algunos cambios en ocasiones, ¿sí? Y que permite, por supuesto, denominarlas porque dan una importancia desde el punto de vista clínico y epidemiológico. Ok, entonces, por eso es preocupante para toda la comunidad científica, porque esta cantidad de variantes van a evitar el progreso sobre las estrategias terapéuticas, llámese las vacunas o particularmente los tratamientos antivirales que están actualmente en estudios. También inclusive para los manejos de la parte clínica epidemiológica. Continúo. ¿Ok? Pasamos a una parte fundamental y importantísima, milenaria también, lo que tiene que ver con las bases epidemiológicas de lo que estamos viendo. El estudio de los brotes de enfermedades infecciosas. No queremos tocar nada para que continúe esto, pero esta condición es importante porque en base a esto, en todos los tiempos hemos estudiado las asociaciones temporal, espacial o temporoespacial como un elemento importantísimo para entender los brotes de esta enfermedad epidemiológica. Además de eso, es muy importante conocer además la eficacia del mecanismo de transmisión del agente infeccioso. Por supuesto. Luego, esto nos lleva
a conocer la cadena epidemiológica de lo que es el COVID, o un agente infeccioso, que ya sabemos que es el virus, que se muestra allí, el coronavirus, SARS-CoV-2, la fuente de infección, pacientes enfermos, ¿verdad? O una gran mayoría. ¿Ok? Las puertas de salida, que aquí hay que anexarle a la nariz y la boca, las heces, a través de la vía anal, la vía de diseminación, que tiene que ver con los estornudos, tos, hablar, las puticas que nos llevan a esta entrada, que tiene que ver con a través de los ojos, de la nariz o de la boca, y las susceptibilidades que están bien descritas en todo el mundo, fundamentalmente, y podemos hablar ahorita con alguna propiedad, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades inmunológicas primarias y secundarias están presentes en los pacientes oncológicos o renales. Continúo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el manejo de pacientes con COVID. ¿Cómo lo vamos clasificando? Fundamentalmente, hay que entender cómo manejamos los pacientes sospechosos de la infección del COVID-2. Tenemos la persona asintomática, que es todo contacto estrechamente con el caso confirmado de COVID en los primeros días de la infección. Aquí dice específicamente los últimos 14 días. ¿Ok? Luego tenemos la persona sintomática, que ya es toda aquella persona que tiene los síntomas respiratorios, ¿sí? O otro de los síntomas descritos allí, y además de eso, disculpe un momento que tengo que ver acá. Bueno, ahí habla de un vidrio esmerilado, aquí se ve mejor. Un vidrio esmerilado con consolidaciones, empeoramiento de la sintomatología respiratoria o persistencia aparte del día 8. ¿Ok? Además de eso, tenemos ya el caso probable. El caso probable, unido a toda esta sintomatología, tiene que ver ya con la presencia de una prueba rápida de antigénica o de anticuerpo, que me está dando ya la consideración de caso probable, y ya la parte confirmatoria, que tiene que ver directamente con una PCR positiva que permite la identificación del virus. ¿Ok? Luego tenemos los casos clínicos, ¿verdad? ¿Cómo se caracterizan los casos clínicos de la gravedad por infección? Tenemos que tiene que ver una enfermedad que no tenga ninguna complicación, como la mayoría de los casos pasan por complicaciones tipo virales comunes, es decir, malestar general, fiebre, decaimiento, puede tener tos y estornudos también, depende de la variable, la variante que tenga. Puede aparecer también neumonías leves o neumonías graves, y un síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es sumamente importante, sepsis o shock séptico. ¿Ok? Luego tenemos como los elementos de establecimiento de la gravedad, que tiene que ver mucho con esos factores, ser mayor de 60 años, ¿verdad? Tabaquismo, la comorbilidad con enfermedades graves como hipertensión, diabetes, mellitus, EVOC, cardiopatía, obesidad, hay que incluir allí fundamentalmente, y los el laboratorio como un dímero D elevado, la linfopenia, la proteína, de 6 puntos específicamente. ¿Ok? Y alteraciones imaginológicas características, fundamentalmente en la tomografía. ¿Ok? Entramos a la historia fundamentalmente con
las características que conocemos todos. Un periodo de incubación que tiene que ver fundamentalmente entre, hablamos de incubación a partir del inicio ¿ya? Sí, pero necesito ver el cuadro. ¿Ok? Disculpen esto. Entonces, luego tenemos, por supuesto, el periodo de sintomático, donde tenemos aproximadamente 13 días entre el día 5 y el día 24. La mayor probabilidad de infección se produce en esos días de incubación, aunque en estos días preparando la exposición, ahora se cree que los primeros 3 a 5 días del periodo de síntomas es el momento de mayor contagio y es donde se produce, por supuesto, los procesos virales del COVID en las personas. Tenemos entonces que además de eso tenemos vías respiratorias superiores en casos leves, puede durar 10 días, y luego si aparece en casos moderados y severos por encima de los 2 a los 14 días. Las muestras respiratorias, esto es importante para la parte del laboratorio, en adultos hospitalizados, inclusive hay un rango promedio entre 8 y 37 días, con un promedio de 20 días también. En ese, cuestión que nosotros en Venezuela, y entre 5, primero 5 días, hasta 4 a 5. ¿Vale? Ok. Luego nos toca esta lámina para examinar un poco esa dinámica de transmisión, lo cual nos va a permitir realmente ir ya preparando las condiciones específicas cuando solicitamos nosotros los test, las pruebas. Esto se estudió ya en lo que fue el segundo momento, la segunda ola, como bien dice abajo en la referencia, donde se hizo el estudio de esa dinámica de transmisión. Se sabe entonces que hay una exposición al SARS-CoV-2 la primera semana y luego comienza un periodo sintomático que puede durar en ese pico desde -3 hasta casi empieza a decaer ya hasta desaparecer en la cuarta semana. Igual, en la parte, esto es correspondiente a los síntomas, los periodos asintomáticos se ven más las secuelas en lo que corresponde a la tercera y cuarta semana de la infección. ¿Ok? Y luego tenemos esta parte fundamental que es la respuesta inmunológica. Y si nos vamos a detener un poco y quisiera que tuvieran paciencia y me escucharan. ¿Ok? Fíjense bien, hay un periodo de incubación en las primeras semanas. Aquí está colocado en menos 1 semana, que es fundamental entenderlo. Luego sí, aparece ya los primeros síntomas de la infección aguda con un ARN que podemos conseguir, ese ARN del virus, en las pruebas antigénicas. Luego hay una disminución de la curva, como se ve acá, hasta la semana 5, para, por supuesto, coincidir esto con la solicitud de la prueba, que es lo que queremos mostrar. Igual, luego de esta primera fase, ¿verdad? Ya para los últimos días de la primera semana y ya comienzo de la segunda semana, nosotros estamos observando el aumento de la IgM fundamentalmente, y luego IgM y IgA, nosotros no utilizamos mucho la IgA, pero está presente, y luego empieza a aparecer esa curva en amarillo que es de la IgE. Interesante. Esto es que muchas veces el doctor Boyo Rivas nos explicaba, que esto es una respuesta sincrónica.
Pero algunos organismos, algunas respuestas que tienen que ver de manera asíncrona aparece. La proporción se está estudiando todavía, se piensa que en muy poca cantidad, un 30%, aumenta primero la IgG y un 70% la IgM. ¿Ok? Eso es importante entenderlo porque nos va a permitir hacer el uso de las pruebas, que es lo que queremos observar ahora. Esta primera fase muy apretada, muy comprimida, es para que nosotros entremos en esta parte. Cuando conversaba con el doctor Antonio Villar, desconocido, y decidimos hacerlo en base a lo que eran las pruebas, las vacunas, los tratamientos. En esto, entonces tenemos las técnicas moleculares que tienen que ver que es el gold estándar. La acción en la grasa es mucho más económica y rápida, la TNA, ¿verdad? Por eso se utiliza mucho en los países europeos. Y en cambio la PCR, tomar el Ok, fíjense bien, la sensibilidad y especificidad de estas dos pruebas, la PCR y la TMA, son muy altas. Es en torno al 99% y eso, por supuesto, nos ayuda para los trabajos clínicos y epidemiológicos de una manera efectiva. Efectividad es lo que conseguimos en estas técnicas moleculares que estamos presentando. Continuamos. Luego de esto, tenemos las pruebas rápidas de antígeno, recientemente incorporadas al país. Las primeras que llegaron, si ustedes se recuerdan, son las pruebas rápidas de anticuerpos, ¿verdad? Nos da un diagnóstico rápido, ¿verdad? Son muy importantes porque en esos puntos de atención, es decir, donde se toman las pruebas, sin entrar mucho en esa traducción del inglés, se obtiene directamente minutos se puede tener el resultado, ¿verdad? Y una de las más utilizadas es la inmunoglobulina, como cuál es su procedimiento de una manera sencilla, ¿verdad? Y que no permite tener, no hace falta un equipo, la preparación del personal es fácil, es sencilla, ¿verdad? Se coloca en la cubeta, ¿verdad? La muestra, y en la muestra allí hay una serie de factores, ¿verdad? Se llaman PAC. Están allí ubicadas dentro de la cubeta y que va a permitir que el flujo lateral, que va a ser la sangre, se ponga en contacto con, en este caso, una suspensión de oro coloidal que pueda permitir allí, puede tener antígeno, anticuerpos, pueden tener las dos, y luego de eso, el resultado de estas partículas son los que nos van a expresar a nosotros los resultados. Es sencillo lo que existe en la cubeta, pero es importante porque nos da, ¿ok? Luego tenemos las pruebas rápidas de anticuerpos, ¿verdad? Que miden los anticuerpos para IgM y IgG, fundamentalmente. Quería destacar aquí, sí tenemos para realizar ELISA, sin embargo, no se hace en el estado medio. La inmunoquimioluminiscencia, que es una técnica muy importante, muy sensible, bastante rápida, también se puede decir, en 3 horas podemos tener los resultados.
y que tiene que ver con la enzima que se utiliza allí, que produce un fenómeno de luminiscencia. Y esta luminiscencia se mide y nos da el resultado de la presencia o no de anticuerpos para el anticoronavirus. ¿Ok? Y la inmunocromatografía del flujo lateral, que también es la técnica que se utiliza fundamentalmente en todas estas políticas que yo le decía, que la utilizamos a diario. Aquí en el estado de Mérida se están realizando alrededor de 350 pruebas diarias de anticuerpos y de antígenos. ¿Ok? Los niveles de sensibilidad de las pruebas, por supuesto, van a depender de los factores que están allí. Yo quisiera destacar el momento en que se realiza la prueba. Es fundamental entender esa parte. Ahí están la mayoría de ellos y quiero yo demostrarles a continuación lo que nosotros necesitamos. Medir el aprovechamiento de la prueba en un concepto que lo utilizamos en la asesoría de una de las residentes de pediatría del área de infectología, que en uno de los artículos descubrimos que hay un concepto de rentabilidad, no económica, sino de la prueba, que es sumamente importante. Entonces, fíjense bien, nosotros necesitamos, ¿verdad? Las pruebas de detección de material vírico son más rentables para el diagnóstico de infecciones en la fase aguda. Es decir, la prueba antigénica hay que hacerla en los 8 primeros días, según está determinado. Y posteriormente, la prueba serológica hay que dejarla para posterior a la segunda semana, como bien lo dice, ¿verdad? Y para diagnosticar la infección pasada o en fase de convalescencia no infectiva. Eso es sumamente importante, porque realmente hemos hecho de este manejo un grave problema, ¿verdad? En el común, y eso es parte de lo que no estamos nosotros de acuerdo, no se puede hacer una prueba si no hay una orden médica, pero se hacen de manera masiva. Entonces llegan con una prueba IgG a presentarse, yo tengo COVID. Ok, no es tanto la prueba, es la clínica, qué se siente usted y cómo está usted, y vamos a examinarla y por qué, quién le solicitó la prueba. No, que para reingresar a trabajar necesito la IgG. Bueno, aquí hay conceptos que yo no puedo tocar acá, pero que quiero informarles. Ya se sabe que con el uso de las vacunas, colocar 2 dosis, que usted tenga una primera y una segunda dosis de cualquier vacuna, ya todo esto ha cambiado, particularmente. Ya a los 5 días usted puede incorporarse a trabajar si su modalidad fue leve, por supuesto, los complicados no podrán ir a trabajar, y que esos 5 días son suficientes para que usted se incorpore al trabajo y pueda seguir subsistiendo y dándole, por supuesto, el esfuerzo a la comunidad que todos requerimos. Eso es fundamental, es importante. El ministerio todavía no ha actualizado los protocolos, lo tenemos en noviembre del 2021. Estamos esperando la actualización del 2022 para tratar todos estos temas que son inclusive de índole laboral. ¿Ok? Y ahora entramos, después de las pruebas de antígenos y anticuerpos, a lo que corresponde a el tratamiento terapéutico específico sugerido por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, repito, en el protocolo de noviembre del 2021. Es importante entender esto. ¿Qué son los protocolos? Son guías. Lo discutíamos mucho con la doctora Indira y el personal de la emergencia de la Cheula. Acá mismo, Carolina, también nosotros tuvimos algunas conversaciones donde era importante lo que el ministro práctica médica, ¿no? Es la práctica médica que están allí. Hay publicaciones donde dice que el Remdesivir no tiene ningún efecto, menos el 3%. El paciente al colocarse recibir se observa una mejora clínica
y es importante esa. Bueno, parece que se le cayó la señal al doctor Nieves allá en Mérida. De hecho, hubo una caída masiva de pantallas aquí. Aquí se nos está conectando otra vez nuestro coanfitrión y el sistema de centro clínico. Lo estamos recuperando. Bueno, Ya ahí nos dejamos nuevamente. Vamos a decirlo al aire. En el aire digital. ¿Okay? Eso pasa en las mejores familias, doctor. Tranquilo. No, adelante, continúe. No se preocupe usted. Ahora, luego tenemos el caso sintomático leve, ¿verdad? Que no es menor de 60 años y sin comorbilidad de riesgo. Aquí tenemos ya, esto es de noviembre del 2021. El ministerio utiliza ya un antiviral específicamente y que actúa sobre la inhibición del virus en las células infectadas. Es correcto. Eso es lo que observamos en el favipiravir. Sigue, por supuesto, el ácido acetilsalicílico y la vitamina C, y al lado está lo que el protocolo del ministerio ordena, ¿no? Un aislamiento y los cuidados médicos en un hotel sanitario según la norma. ¿Ok? Luego tenemos el paciente probable o confirmado, ya saben, las pruebas o no, probable si tiene una sintomatología más pruebas positivas y confirmado con un PCR, es si es asintomático o sintomático leve, con comorbilidad de riesgo y mayores de 60. Aquí, además del favipiravir, yo quiero señalar la presencia del molnupiravir. Molnupiravir viene de la palabra molnu, que es el martillo de Thor, que fue lo que cogieron las personas que proveyeron esta molécula y que se utiliza en las cantidades que están viendo allí. Viene en tableta de 200 miligramos, se utiliza 800 miligramos cada 12 horas por 5 días. Hay que tener la certeza de que el paciente no sufra de hipertensión, crisis hipertensiva. Entonces, los hipertensos, los pacientes cardiovasculares con cirugía cardiovascular, pacientes con problemas renales, evidentemente hay que manejarlo con mucho cuidado. La recomendación, si hay supervisión inmediata y efectiva, es en vez de utilizar las 4 tabletas, utilizar de 1 a 2. ¿Ve? Pero el seguimiento de la atención arterial es muy importante. Tenemos 2 casos reportados de una señora que no era hipertensa y hizo una crisis hipertensiva, y un paciente renal que también nos hizo una crisis hipertensiva. El molnupiravir actúa también a través de la traza transversa directamente, pero al SARS-CoV-2, que es la diferencia del favipiravir, que es un antiviral que se trató para influenza fundamentalmente y que ha dado buenos resultados, tanto el favi como el molnupiravir, que es específico para SARS-CoV-2, que es la nueva molécula que inclusive está en el país. Luego tenemos la enoxaparina, que es preferible medirla con el dímero D, por supuesto, y ahí están las indicaciones específicas de la tromboprofilaxis, cómo se deben realizar. Es fundamental entenderlo, que el ministerio recomienda también la vitamina C, y yo bajé capítulo aparte del interferón alfa 2B, no se utilizó en el país, ¿verdad? Tiene algunas limitaciones y otros pudieran decir que tiene efectos, pero en el país no se ha utilizado del común, ¿sí? Y aparte de eso, recomiendan a estos pacientes leves, ¿verdad?, el uso de acitromicina. ¿Ok? Sigamos. Ya pasó. Ok. Luego tenemos los pacientes probables o confirmados con insuficiencia respiratoria leve o moderada sin ventilación invasiva. Y eso es sumamente importante acotarlo. Seguimos a esos pacientes leves o moderados. Podemos utilizar tanto el favipiravir como el molnupiravir, y ya aparece aquí una molécula sumamente importante, un antiviral, que es el remdesivir. El remdesivir es homólogo del ATP, compite dentro de la célula infectada con el virus y hace que se una tarde las proteínas del ATP para la conformación del ARN. ¿Eso qué hace? Retarda la formación del ARN y, por supuesto, lo que es la multiplicación del virus dentro de la célula. ¿Ok?
la metilprednisolona, un esteroide potente antiinflamatorio, inmunosupresor, ¿verdad? La enoxaparina ya la conocemos para la tromboprofilaxis. Es lo que van recomendando acá para lo correspondiente a lo leve y moderado, sin ventilación invasiva. Y luego tenemos los pacientes moderados o graves con ventilación invasiva. Esto es sumamente importante. Revisamos allí con el doctor Orangel Cadenas algunos protocolos, algunos médicos que están empezando a hacer sus tesis, ¿verdad? ¿Cómo podemos probar? Todo paciente que tiene invasión, que tiene una ventilación invasiva, no deben utilizar remdesivir. Está indicado en el protocolo. Es interesante ver quiénes llegaron, quiénes no llegaron, qué se puede realizar con eso, ¿verdad? Aquí lo que recomienda el ministerio es la metilprednisolona o dexametasona, la tromboprofilaxis con enoxaparina y una molécula que debo decirlo con mucha seriedad y responsabilidad y también cariño, logró introducir en el protocolo nacional el doctor Goyo Rivas, el tocilizumab, como un anticuerpo monoclonal que es utilizado más que todo en pacientes con artritis reumatoidea. Eso es importante mencionarlo porque no existía en los protocolos anteriores. Este es el cuarto protocolo, ¿verdad? Y repito, estamos esperando el correspondiente al 2022. El tocilizumab actúa inhibiendo directamente la formación de la interleuquina 6, que es la molécula que se crea hace el gran proceso inflamatorio que produce las complicaciones del COVID. ¿Ok? Sigamos. Luego tenemos las vacunas. Revisamos las pruebas de antígenos y anticuerpos. Revisamos los tratamientos según el protocolo nacional y actualmente vamos a hablar de las vacunas. Ahora como pediatra, yo puedo hablarle de esto horas. Realmente es fascinante, es muy fascinante. La Sinopharm, tenemos además de la Sinopharm, la vacuna Sinovac en el país, ¿ok? Vienen de la molécula que se llama Verocell. Es importante, es un virus inactivado, ¿verdad? Que aquí están reportando una eficacia de entre el 79.34, pero que en Estados Unidos en los ensayos ha llegado a un 86%. ¿Ok? Esto que estamos leyendo en este momento es cuando salió la vacuna Sinopharm. ¿Sí? Los primeros días que dice que está en fase 3, no tomen en cuenta eso porque ya pasaron las fases correspondientes, fase 4 y fase 5. Además de la vacuna Sinopharm, Sinovac, con la molécula Verocell tenemos la que produce el Instituto Gamaleya, que es realmente una vacuna, para mí, una de las mejores, ¿verdad? Tipo vectorial, en un adenovirus, ¿verdad? Se introduce una parte de un plasmido y se introduce allí y se replica, se ataca, ¿no? Un virus inofensivo para que contenga el gen de la proteína de la espiga, el gen X, ¿verdad? Fundamentalmente, y obtenemos allí dos tipos de vectores. Un vector que tiene que ver con la proteína AD26 y otro AD5, que eran las dos vacunas que nos colocamos cuando específicamente colocamos la Sputnik B de Victoria en ruso. ¿Ok? Entonces, por eso esperamos, es una vacuna, pero yo digo que son realmente dos vacunas. Esperamos un momento necesario para colocar la primera, ya sea la 5 o la 26, si le tocaban las 5, esperamos el tiempo correspondiente, en este caso el país se hizo largo en los 3 meses, ¿verdad? Y luego se le colocará la 26. Si era la 26, luego se podría colocar la 5. Fíjense que tiene una eficacia del 91.4% y es sumamente importante. Repito, ya pasaron la fase 4 y fase 5. Es famoso el artículo de Lancet el año pasado, donde hace referencia a esta eficacia y sobre todo la seguridad. Para nosotros los pediatras, la vacuna tienen que tener dos características importantes: ser segura y ser eficaz. Eso es fundamental. Las complicaciones que hemos visto con ella, no tenemos referencia a nivel nacional de complicaciones graves, o si se presentaban serán muy pocas, poco informadas también, y son bastante seguras. Es muy importante entender eso. ¿Ok? Luego tenemos las dos vacunas cubanas que están en el país, la Abdala y la Soberana. ¿Okay? Son vacunas realmente recientes que están aprobadas en Cuba y en Venezuela para emergencia. En ese término está esperando inclusive la aprobación por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. La Soberana es producto de una ingeniería
genética importantísima, se toma una parte de la proteína del virus y se coloca sobre el toxoide tetánico inactivado y se coloca allí. Tiene un 92.3% de eficacia. Igual tenemos la cala, que es otra vacuna de ingeniería importante, ingeniería genética. Los cubanos tienen un laboratorio excelente en esto y no es nuevo, la producción. Fíjense bien, antes de entrar en los detalles de la cala, es sumamente importante que los países que tienen la menor incidencia de pacientes que han sufrido COVID son Cuba y China. Y los dos utilizan sus productos. Los chinos tienen más de 33 vacunas, productos del Verocell. ¿Ok? Con productos del Verocell. Unas no están comercializadas internacionalmente, no pasan los estándares internacionales y otras sí. La que tenemos acá, el Sinopharm y el Sinovac, lo han logrado. ¿Ok? Y los cubanos con Acdala y Soberana tienen vacunados casi el 97% de toda su población y tienen uno de los índices más bajos de presentación de casos, de movilidad. Eso es sumamente importante entenderlo, que tanto la vacuna Acdala y Soberana nos da a nosotros la seguridad y la eficacia suficiente para utilizarlas en nuestro país. ¿Ok? Ya, gracias totales. Disculpen las interrupciones, las discontinuidades de estas variables, de estas modalidades que tenemos a manera de las redes sociales, pero es para mí un placer haberles presentado esto y permitir la discusión que ahora se hace importante. Gracias. Bueno, para continuar, darle las gracias al doctor Ramón Nieves por su presentación. Vamos a abrir el ciclo de preguntas y respuestas, tanto para el público que está aquí asistente como los que están los días. Y la primera pregunta que hay es: ¿qué efectividad tiene la ivermectina si se había demostrado su ineficacia en el tratamiento del COVID? Sí, según lo que conversamos, no sé si se escuchó los pacientes virtuales, la ivermectina es extremadamente controversial, demasiado controversial. Como ya se sabe también que el uso de antibióticos no está actualmente dentro de los parámetros clínicos y farmacoterapéuticos que utilizamos los médicos. Ya si tenemos antivirales, vamos a utilizar los antivirales. Lo que se quería y se hablaba fundamentalmente de los antibióticos, la ivermectina, era que trabajaba sobre el tejido donde se alojaba el virus, dificultándole su alimentación. Y era por esa razón que se utilizaban los antibióticos. Y además de eso, un antiparasitario muy común como es la ivermectina. Hacer un comentario para saber su opinión de que la Sociedad Venezolana de Infectología ha insistido en no utilizar esteroides en casos de enfermedad, solo en pacientes graves. Sí, eso volvemos a la controversia. Es correcto, e inclusive en el protocolo del ministerio, con el cual yo presenté, hice la presentación, lo coloca para pacientes moderados y graves y severos. Es importante entenderlo así. Hay otros protocolos que de inicio ya están colocando dexametasona. El caso de la mucormicosis, ¿sí se acuerdan ustedes? Es un caso realmente bien interesante. Tenemos todas las variantes clínicas epidemiológicas del caso. El doctor Julio tuvo casi una supervivencia de 3 meses cuando es mortal, casi un 100%. Pudimos llevarla a más no poder allí con inclusive nuevos tratamientos, colaboraciones de muchas personas que estuvieron allí. Ella recibió por 3 semanas un diabético descompensado que tenía cetoacidosis. Imagínate las 3 condiciones que para nosotros los médicos la respuesta inmunológica está realmente nula. Recibió dexametasona. Por supuesto, la mucormicosis, que es otro hongo que vive en la tierra, que vive con nosotros toda la vida y que aquí en el ambiente lo tenemos, a nosotros los inmunocompetentes, bueno, me incluyo, los inmunocompetentes, por supuesto, no va a producir mucho. Pero a esa paciente, evidentemente, la tuvimos aquí. La foto la vio cuando se le hizo la cara. Yo en mi vida podía entender eso, no podía verlo, pero es sumamente interesante entender que siempre los esteroides hay que manejarlos con mucho criterio clínico y en la experticia de los médicos.
hacer una pregunta, que si la Abdalá y la Soberana tienen estudios de eficacia. Sí, sí tiene estudios de eficacia. El Instituto Cubano que se encarga de la producción de vacunas los ha presentado. Hoy estuve revisando un punto específicamente en una de las páginas de estudios médicos, de reportes de casos, informaciones, artículos interesantes, y aquí decía específicamente que ambas tienen más del 92% de eficacia. Son estudios que está pendiente, por supuesto, la aprobación de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. La última pregunta que hay es el uso de Abdalá en pacientes embarazados. Sí, nosotros estamos en los protocolos del ministerio. Hasta ahora las aprobadas, espero ser, está allí para el uso correspondiente, y tanto acá de Soberana para los niños. Habría que esperar los estudios confirmativos y todo lo que haya a nivel mundial, internacional y del país para el uso de algún tipo de vacuna. La plataforma Zoom ya no reporta más preguntas, pero no me puede reportando que hay problemas del audio. Entonces no sé si aquí en el auditorio tienen alguna pregunta. Doctora. Las dos están estandarizadas. Todavía no he terminado, madre. Es vital, importante. Claro, es que yo le voy a avisar. Pero tomando las dosis correspondientes, empezaron a las 5 tuvo la respuesta necesaria del sistema inmunológico que se medía específicamente los anticuerpos, sobre todo los anticuerpos que son activos, que son efectivos. Cuando medimos IgG de manera que lo hacemos cualitativa y cuantitativa, con las pruebas que yo les mostré, hay una diferencia importante. Hay muchas de ellas que no producen el efecto que nosotros queremos y otros que sí. Ellos mostraban en el artículo de The Lancet cómo se hacen los estudios respectivos. O sea, con las cantidades, lo que se están estandarizando ahorita es 0.5. Nosotros, de verdad, en la práctica que hemos visto, a los pacientes alérgicos que hayan tenido respuesta inadecuada con otras vacunas, inclusive, no se les coloca. Es una absoluta. No lo colocamos. Pero hay pacientes también que sufren cuadros alérgicos terribles. Llegó una señora con cuadro de hipodermia al hospital del Seguro Social y me llevan a mí. Nosotros, entre Carlota, el doctor Boy y personas, discutíamos los casos por teléfono y nos pusimos de acuerdo. En este caso, Carlota y el doctor Boy la vimos ahí. La doctora Saura, está fuera del país. No se le veía nada. Y yo le dije, mira ahí, no sé, poco matizado, costoso, por supuesto. Le dimos para que en un mes que se hiciera tratamiento, buscar a otro dermatólogo para que entonces ella se viera. Efectivamente, al mes estaba bastante bien, pero todavía sigue la lesión. El otro concepto importante, doctora, son las coagulopatías, que se refieren a todos los tipos de vacunas contra el COVID, ¿verdad? Mucho más las que son productos de los mensajeros. Este tipo de vacunas y ha demostrado coagulopatías. Se ven
importante, aunque cuantioso, pero sí han hecho esa serie, se ha demostrado que se ha usado. Disculpe, doctor, disculpe. Por acá, ajá. Yo le pido por favor que cuando el público presente haga alguna pregunta, el doctor moderador, el doctor Escalante, por favor pueda repetir la pregunta al micrófono para que quienes estamos por acá vía Zoom sepamos qué es lo que qué es lo que el doctor está respondiendo. Gracias. Doctor, ¿me escucha? Doctor Pastor, ¿me escucha? Sí, los escuchamos. Se escucha muy bajito. Las preguntas de Zoom las hicimos por acá y el doctor respondió en ese momento. Pero la doctora presente aquí en el público la podemos repetir. Buenas noches, soy la doctora Morena Márquez y vengo de Control de la Media. La pregunta que se le hace al ponente, el doctor Nieves, es cuáles son las contraindicaciones absolutas y relativas de vacunar a un paciente. Sí, repito, resumida cuenta, nosotros a los pacientes que tienen comprobadas reacciones a vacunaciones anteriores no se deben vacunar. Además de eso, hay pacientes en condiciones normales de tipo alérgica, como en este caso que yo decía de esa electrodermia, que no permitía de alguna manera, por supuesto, utilizar la vacuna en ella. ¿Ok? Y así hay algunas condiciones especiales. Si usted tiene un tratamiento oncológico y está en los 21 días que corresponde, tampoco debe colocarse la vacuna y esperar el tiempo de recuperación necesario, que de eso ustedes los oncólogos manejan. El motivo de su pregunta, por supuesto, disculpe ese laxo, pero si una embarazada está sintomática, igual que todos los pacientes sintomáticos, hay que esperar un tiempo prudencial, que el protocolo del ministerio está diciendo que sea de 3 meses. Repito, y en lo que hemos revisado actualmente, y se redujo de 6 a 4 meses la tercera dosis, ¿verdad? Simplemente porque otros países están viendo que se disminuye después de esa segunda dosis, ya el tercer o cuarto mes, muchas personas están mostrando la disminución de los anticuerpos. ¿Ok? Nosotros pensamos, hay un grupo que pensamos que a los 30, 40 días máximo debería ya colocarse la dosis de refuerzo. ¿Ok? Eso es parte de lo que hay mucha información. Gracias. Bueno, doctor Ramón Nieves, en nombre de la Sociedad Médica del Centro Clínico, queremos agradecerle que esté con nosotros hoy aquí. Y parte de haberle invitado era porque habíamos conversado hace algunos días sobre las grandes controversias que existen en el uso del tratamiento para el paciente que tiene un COVID sintomático y no sintomático. Hay una gran discusión, y lo acabas de nombrar, el uso o no de antibióticos, el uso o no de anticoagulantes en pacientes que a lo mejor no lo ameritan. Y como lo decía, que el COVID, lo que hoy es verdad, mañana es mentira, el pasado es verdad. Ayer Lance publicó que la ivermectina la tira por tierra, pero hace poco la cosa era diferente. El uso de antibióticos en los pacientes de entrada, porque lo que yo aprendí en la escuela de medicina es que las virosis no se tratan con antibióticos. Eso fue lo que yo aprendí. Impactado estaba cuando veía que a un paciente con COVID lo primero que le ponían eran 2 o 3 antibióticos. Nuestros maestros, nuestros profesores. El tiempo y la investigación de medicina basada en evidencia nos ha demostrado otra cosa diferente. Es decir, cuando yo tengo un proceso inflamatorio o infeccioso respiratorio que comenzó siendo viral, que en algunas circunstancias varió y comenzó a ser bacteriano, es lógico colocar antibióticos. Y en parte, fundamentalmente a eso, era que te invitamos porque la discusión hay que plantearla en medicina basada en evidencia. Y hoy nos está diciendo que el uso de antibióticos de entrada en los protocolos
está establecido, siempre y cuando no haya un proceso infeccioso demostrado, bacteriano, que amerite el tratamiento de antibióticos. Y lo otro, para tratar de discutir algunas cosas que se reflejaron en la pantalla, es que en mi gestión como presidente de la Asociación de Estadística y Ginecología, el doctor Juan Pérez Bull, un excelente perinatólogo, y el doctor Daniel Márquez, hicieron un estudio de varios meses donde le presentaron a la Academia Nacional de la Medicina, donde le presentaron al Ministerio de Salud que a las embarazadas se les debería colocar la vacuna y que no está contraindicada el uso de la vacuna en los pacientes. Pero fundamentalmente lo que me levanté para tratar primero de felicitarte, agradecerte que estés con nosotros aquí, es ese comentario importante, sobre todo del uso inadecuado de algunos medicamentos que no se deben usar en el COVID, sino hasta determinado momento. Sí, gracias Antonio por tu exposición excelente. Gracias Antonio. Realmente, doctor, aquí hay 2 puntos específicos. Uno, sí, tenemos parámetros cómo utilizarlo. Procalcitonina nos puede dar perfectamente indicado para utilizar antibióticos, como usted bien lo dice. Un proceso que se inicia viral y hay sobreagregado un proceso bacteriano. También las pruebas para hongos, ¿verdad? Sobre todo por el uso de esteroides, puede estar un paciente comprometido y existen todas las técnicas necesarias. Las dificultades se presentan en mi país es por la situación país, realmente, ¿verdad? Cómo probar una perfidosis. Eso, con el doctor Silva ya en la emergencia de la Chebula, es fuerte, pero sí, vamos a decirlo, bueno, cuáles son las condiciones del paciente, cuál es la clínica, lo tenemos que ir en la clínica, y más nosotros actualmente en el mundo en que vive nuestro país Venezuela. Es fundamental entenderlo, pero esas son las 2 complicaciones que hay que estar muy sobrevenidos, muy advertidos, ¿no? Si hay una complicación vegetariana y yo puedo solicitar procalcitonina, excelente. Si no, tenemos que hacer un índice, ¿verdad? Como se propone allí, con algunos parámetros específicos, leucocitos, plaquetas, ver la fórmula que sea necesaria para luego utilizar allí un antibiótico si es necesario, por supuesto. Y, correcto, la parte de costo que no se mide, ¿no? Porque hemos visto recipes de colega con 3 antibióticos y realmente, actualmente, no lo entendemos. ¿Ok? Igual con el hongo, los hongos. Es fundamental entenderlo. Saliendo de mi hospitalización, cuando estuve hospitalizado por 15 días, tuve un moving, ¿verdad? Yo lo participé, tuvimos que tratarlo con lo correspondiente, recibimos voriconazol y estatina tópica para manejarlo, ¿okay? Pero es parte de lo que es el manejo clínico. La clínica es muy bonita, es nosotros los médicos con el paciente en la cama. Eso es lo que es la clínica. Y ahí es donde realmente no hay teoría, no hay libros, artículos recientes o viejos que realmente dictaminen lo que hay que hacer con el paciente. Nosotros en nuestro recorrido, en nuestra formación, en nuestra preparación, vamos cada uno trabajando y entendiendo la variabilidad. Para eso somos especialistas, que significa realmente la parte de especialista. Podemos individualizar las atenciones para cada paciente que estamos manejando. Eso es parte de la práctica diaria y es lo que hace de mi medicina un arte y una ciencia. Hay 2 preguntas más por Zoom. La primera es, nos preocupa vacunar a nuestro hijo de 11 años porque es asmático. ¿Podría tener alguna complicación? ¿Es considerado paciente de riesgo en caso de contagiarse? Vamos a la primera pregunta. No es realmente ninguna contraindicación. Si está en crisis, en ese momento es necesario valorar su estado. Si en la crisis asmática hay el diagnóstico de 12 años, podría ser una asma bronquial, los pediatras que están aquí, que me acompañan, en ese punto, y si hay un proceso infeccioso bacteriano sobreagregado, por supuesto, y si es COVID positivo, por supuesto que no se va a vacunar. Es fundamental. ¿Segunda pregunta? Es que no lo han vacunado porque es asmático. No, si se vacuna, no debe presentar ninguna complicación, excepto las locales propias, ¿verdad? Y las que en algún momento se han presentado algunas personas con mareo, ciertas situaciones
complicaciones, vamos a decir así, de tipo alérgico, dermatológica fundamentalmente. Eso amerita solamente la vigilancia, hidratarla, colocar algún esteroide, si es necesario, alguna adrenalina, si es posible. Pero no hemos llegado a ese extremo en toda la cantidad de personas. Ya Mérida tiene 100% de sus personas vacunadas con una dosis por lo menos, y eso es fundamental entender. Una pregunta, saludos desde Ciudad Bolívar, excelente ponencia, corta y precisa. Todavía hay pacientes que refieren desarrollar la enfermedad por COVID-19 por colocación de vacuna. ¿Hay referencias de eso? Sí, hemos observado y se ha presentado no solamente en el ámbito clínico de nosotros, sino en las publicaciones, que personas vacunadas. Hay que entenderlo. La vacuna no evita sufrir de COVID, y eso se ha dicho hasta la saciedad. No evita eso realmente. Es importante entonces referir lo que sí evita, y está comprobado fundamentalmente, son las complicaciones, es decir, los días de hospitalización, el estado de hospitalización y sobre todo los conceptos de mortalidad y letalidad, que son fundamentalmente importantes entenderlo, ¿no? Letalidad, el número de muertes para los casos que se refieren al COVID. Eso es fundamental entenderlo. Eso es importantísimo. Y esa tenía otra pregunta, doctor. No. Ok. Es una recomendación que debemos seguir. Hay una persona que pregunta que tiene las 2 primeras dosis de Pfizer, que se puede colocar la tercera de Sinopharm. Sí, y esto es nuevo, ¿no? Esto es nuevo en el protocolo. Específicamente, tenga la vacuna que tenga, lo acaban de pasar hoy, la vacuna que le toque de tercera, ¿verdad? Es la que, vamos a decir, que tengamos en existencia, como dice mi profesor acá, la que tengamos en existencia. Inclusive, los médicos cubanos que se colocaron Velocel al llegar, ahora están colocándose Abdala o Soberana, ¿verdad? Y vamos a seguir conversando, por supuesto, en una cuarta y una futura quinta dosis de ser posible. Aunque la gravedad de la pandemia ha disminuido, ¿verdad? Es importante ver cómo se está comportando Omicron. Se está hablando de mantenerla. Hoy Bill Gates lo decía ayer, pero lo decía muy claro, que hay que prepararse para otra pandemia que no va a ser de COVID, sino otro germen que vendrá. Él dijo eso hace unos años antes que apareciera el COVID. Ahora está diciendo con esto. Es impresionante todas las cosas que estamos viviendo simultáneamente por estos tiempos. Hay otra pregunta que es cómo manejar los dolores articulares y el cansancio por COVID. Bueno, esa pregunta sí nos va a tardar tiempo, porque si hay alguien que sufre de dolores articulares y complicaciones del COVID articulares, es mi persona. Tuve un problema grave, severo de la rodilla, ¿ok? Mis articulaciones parecen un tanto artrósicas, ¿no? Yo diría que leve, pero no era mi forma de ser antes, ¿verdad? Sí, yo soy catcher de béisbol y de softball toda la vida y no podía hacer, agacharme para hacer mi ejercicio. Me costó mucho recuperarme a eso, a un problema que tuve de meniscos particularmente. Se acercaron 2 personas que hayan sufrido COVID, me dijo, doctor, eso es producto del COVID. Nosotros estamos sufriendo lo mismo. Yo estoy recomendando inclusive que primero la valoración con otro traumatólogo, la placa, el ultrasonido, la tomografía que sean necesarias, ¿verdad? Nos gusta mucho el uso de una molécula que no se nombra acá, que debería estar en el protocolo, que es la colchicina. Un antiinflamatorio no esteroideo, ¿verdad? Que tiene más bien un efecto en el riñón, y es muy interesante su manejo, y que en la práctica diaria, yo como pediatra realmente no acostumbro a hacer intromisión en la parte médica. Mi esposa lo utiliza mucho, que es médico también, y la colocamos por 2 o 3 semanas para disminuir esos efectos. ¿Ok? La colchicina utilizada en enfermedades como la gota, por ejemplo. Doctor Chacón, adelante. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a la sociedad por la continuación, a pesar de todo el problema, de su iniciativa en la educación médica continua y obviamente a mi seccional a la cual pertenezco. Siempre me ha encantado
ser un poco abogado del diablo. Y sin entrar en controversias, antes de nada, una conferencia internacional de hace 2 noches por esta misma plataforma, el conceptor, un amigo dominicano panameño, muchos de ustedes lo han oído exponer, hablaba sobre la vacunación en el embarazo. Me refiero a la pregunta que hizo el amigo Antonio, y los últimos estudios concluyen que la vacunación para las embarazadas se puede hacer en cualquier trimestre del embarazo sin ningún problema, aún en el primer trimestre. Entrando a lo no controversial, pero siempre en medicina, pues nadie es el dueño de la verdad, pero sí tenemos que seguir ciertos parámetros, ciertas conductas, ciertos parámetros y cumplir ciertos objetivos si queremos al pan y al vino. Según la denominación de vacuna en el concepto internacional, pues tiene que cumplir algunos requisitos, algunos pasos, y me niego, en lo personal, estoy hablando de Machacón, a llamar los proyectos de vacuna cubana, pues porque no han cumplido los protocolos y en otros países se han cumplido los beneficios que se les atribuyen a estos dos prospectos de vacuna. Las cifras que se dan, pues sabemos que por muchas razones pueden ser, no vamos a decir cegadas, sino muy limitadas, y más entonces hasta que no tenga un soporte mundial de la Organización Mundial de la Salud, que es nuestro, digamos, máximo director o directriz y seguimos, pues creo que tenemos que tomar reserva, y particularmente no estaría de acuerdo si no se ha cumplido la presunta vacunación en la población venezolana con estos dos productos. Sí, gracias, maestro. Realmente, siempre, si algo debemos hacer nosotros, es como dicen, bueno, ya yo estoy entrando en ese mundo, ¿verdad? De la cana, Denis llegó más temprano, pero esa experticia, no la experiencia, la experticia del conocimiento que usted nos ha transmitido siempre, maestro. Realmente, gracias, agradecido por su pregunta y la opinión. Yo quería saber, solamente mostrarles aquí el artículo, ya que lo tenemos acá, a ver si esto levanta, está listo, internet, que revisamos hoy, sobre las vacunas soberanas y ACALA, artículo internacional, donde la refieren que si bien es cierto, PSOMS no le ha dado la certificación, tienen en realidad las pruebas, inclusive en fase 5. Y que no solamente Cuba y China, ya hay países de África que la están utilizando, y algunos países europeos que piensan en adquirir esas vacunas. El término que yo utilicé directamente es de emergencia. Como hay vacunas de emergencia también en los Estados Unidos, permitidas inclusive con fase 3, doctor. Eso es fundamental entenderlo. ¿Ves? En el uso de las vacunas es sumamente importante, porque para hacer uso de un arsenal terapéutico que tiene que ver además con antivirales, las vacunas son fundamentales. Si pudiéramos nosotros tener el número de vacunas que necesitáramos, no tuviésemos esta crisis realmente. Yo a esto le quiero anexar, doctor, que hay algo que yo he visto, y es que el venezolano responde diferente a las vacunas. Un ejemplo, los argentinos y los chilenos que están vacunados con nosotros y tienen los primeros porcentajes, y tienen más del 70% para la inmunidad de rebaño, ok, no responden de la manera que nosotros. Los chilenos tienen 40, 30%, vacunando a la cantidad de población que ellos hicieron. Nosotros tenemos mejores respuestas. ¿Por qué?
no sé explicarlo, no sé, es algo de estudio que sería interesante seguirlo. Yo siempre me permito y les permito contarles a ustedes lo que nos pasó, ¿verdad? Cuando hubo el brote en todo el Caribe, ¿verdad? De esta enfermedad que produce la diarrea en agua de arroz. Cólera, gracias. Disculpe esta pequeña, ya debe estar hipoglicémico, ¿no? Entonces, cuando hubo el cólera en el Caribe, que en Cuba, toda esta área del Caribe, hubo una gran cantidad de casos. A nosotros, como director del Hospital de Seguro Social, nos mandaron a comprar. Yo tenía un medio cuarto como este, con ampicilina, con amoxicilina, con hidrataciones, con sonda, con gabajes, con vías, con todo eso guardado y cerrado, que eso era para el cólera. Hubo un caso. Me puse a revisar por qué no tuvimos cólera, así que el Caribe estaba full. Bueno, en 1901, 2 por allá, a través de Trinidad y Tobago y pasando por Sucre, ¿verdad? Hubo un brote famoso en Venezuela. No sé, la doctora que es epidemióloga y sanitarista, tendrá la historia de esto. Y en Venezuela hubo realmente muchos casos, mucha movilidad de mortalidad. Y se pasó por todo esto y pasó hacia Colombia y a Panamá. Desde ese momento, nosotros, en mi experiencia, bueno, le ha tocado conocerlo, yo no conozco un caso de cólera, no he visto un caso de cólera, ¿verdad? Podríamos llegar al diagnóstico, ¿no? Que es deshidratación, diarrea abundantísimo en agua de arroz, pero no hemos visto. ¿Por qué el venezolano responde de esa manera y lo hace, para mí, también? ¿Qué está pasando con nosotros desde el punto de vista inmunológico? Hay algo que se me olvidó presentarles, que disculpen ustedes, ¿no? Que me acuerdo ahorita, y no está en la presentación. Ya hay pruebas para medir la respuesta celular. ¿Sí? Porque nosotros nos quedamos en el componente inmunológico a nivel de anticuerpos, pero no vemos las células. ¿Sí? Y hay muchas personas que pueden responder activamente con muy buena respuesta celular y todo ese componente inmunológico que responde a la inmunidad celular. Gracias, mi profe. Buenas noches, doctor, y a todo el público presente. Tengo dos preguntas. La primera es una que nos llega muy frecuente como médicos por parte de la comunidad, y es en el contexto de que cuando se ha sufrido alguna sintomatología gripal, respiratoria o COVID propiamente dicho, ¿cuánto tiempo se debe esperar para vacunarse o colocarse el refuerzo correspondiente? Tomando en cuenta de que al inicio de la vacunación se hablaba de 90 días, actualmente se habla de menos 15 días. Repito la pregunta: ¿cuánto tiempo se debe esperar para vacunarse, el refuerzo correspondiente, tomando en cuenta el contexto que acabamos de decir? Es decir, es una persona que no está vacunada. O colocarse el refuerzo correspondiente que tenga o que tenga una o dos. Mira, ya una persona que tiene una dosis está vacunada. En esta vacuna que estamos utilizando, y sobre todo la Sputnik, da el 70% de una respuesta inmunológica deseable. ¿Sí? Y le da COVID, perfecto. El protocolo que está allí es que tú tienes que esperar 3 meses para vacunarte nuevamente. 3 meses. Lo cual dice que, si bien es cierto, los estudios hablan de eso, yo creo que debe ser revalorado, debe ser reestudiado para darle la oportunidad de que la reciban mucho antes. Ya repito, bajaron de 6 a 4 meses. En los Estados Unidos están claros que una persona que tiene 2 vacunas y viene y sufre COVID con las 2 vacunas, ¿verdad? Ya no son los 21 días que te daban que tú estés de reposo y aislamiento en la casa, no. 21 días bajó a 15, ¿verdad? De 15 bajó a 10 y actualmente están dando 5. Si estás vacunado, fíjate el efecto que produce la vacuna. Disminuye la hospitalización y la mortalidad y letalidad, pero también te da esta protección. Eso es fundamental entender. ¿Sí? Entonces, para aclarar, si estás vacunado o no y te da COVID, se debe esperar 90 días. Para vacunarte. El protocolo nacional. Protocolo nacional. ¿Ok? Ok. La segunda pregunta era: cuando se inició la vacunación, para menores de 60 años estaba destinada a Sinopharm o Sinovac, y para mayores de 60, en este caso la Sputnik, que disponía para el país. ¿Actualmente sigue habiendo alguna diferencia de edad? No, exactamente. Actualmente se pueden vacunar, inclusive la Sputnik Light, excelente vacuna realmente.
¿Cuál es el problema con la Verocel y el Sputnik? Como pasa con todo, no existen los estudios de campo específicamente para determinar cuál es la edad, qué sucede para tales casos y otros casos que apenas están produciéndose ahora y que están publicándose. ¿Sí me sigue? ¿Ves? Precisamente por eso. Por eso utilizamos los antibióticos, Antonio. Utilizamos los antibióticos porque no tenemos antivirales, ¿verdad? Y las pruebas, los estudios de campo, fueron determinando que antivirales como el favipiravir en general tienen buena respuesta al SARS-CoV-2. Actualmente el mono es directamente diseñado para el SARS-CoV-2. Eso es lo que está sucediendo en el mundo. Buenas noches. La pregunta mía tiene que ver con el protocolo que habló al final. Si aquí en Venezuela hay un protocolo por el Ministerio con relación a qué tiempo se debe reintegrar la persona actualmente al trabajo. Está económico, en muchos países están diciendo pues, que ya es 5 días. Yo voy a hablar por experiencia propia. Yo tengo 3 dosis de vacuna. La Sputnik y la Light. Yo estoy saliendo el domingo, cumplí otra vez un aislamiento de 15 días porque está COVID. En el caso en particular, al segundo día, me hice una prueba antigénica y la prueba antigénica me salió positiva. Esta prueba antigénica que me hice era cuantitativa y me salió de índice 1 del COI, me salió de 133. Tuve un COVID leve, 3 días de escalofrío, más nada. Yo dije, bueno, ¿será que salgo a trabajar al 5º día? ¿Será que voy al gimnasio al 8º día? Bueno, me quedé 10 días. En el 10º día me volví a hacer la prueba antigénica sin síntomas. Esa fue otra vez positiva, la cuantificada en 90. Pero yo estaba perfectamente bien. Entonces, bueno, decidí ya hacérmela esta semana y ya sí me salió negativa, pero me salió negativa al día 16. Entonces, ahí vemos lo que decimos, que no siempre hay una cuestión fija de que no, al 5º día, pero yo con la antigénica podría estar transmitiendo, o sea, si tengo la antigénica positiva porque tengo la antígeno y puedo estar transmitiendo. Entonces, claro, eso a lo mejor es un caso aislado, pero yo quiero saber si ahorita hay un protocolo en el país donde tú puedes digas, mira, al tal día ya te puedes reintegrar o no, porque sabemos que en esos países sí lo hay. Y quería disertar un poquito en relación a lo de los antibióticos. Hay algunos antibióticos que se usan y se empezó a usar en respuesta un poco a lo que decía el doctor Villavicencio. La citromicina, sí, y para la replicación viral, porque se ha visto la citromicina se usa en la mucoviscidosis, en la fibrosis quística, que hay estudios donde se ve que disminuye la replicación viral en esos pacientes que son susceptibles. Sí, pero por eso. Entonces, te agradezco la respuesta. Doctor Hanover, gracias por su caso. Interesante el propio caso que usted está viendo. Le digo, nosotros somos, inclusive, nosotros hemos escrito un libro. Yo estoy haciendo una autobiografía, un método autobiográfico de lo que yo viví como paciente COVID. Es interesante, Hanover, ¿verdad? ¿Cómo se presenta tu caso? Fíjense cómo lo analizo yo. Si hay algo que nos gusta, y sobre todo los pediatras, es la parte clínica. Estos son casos interesantes. Hay términos como PCR positiva persistente. Duran meses, ¿verdad? Los pacientes tienen 4, 5 y 6 meses PCR positivo. Ok. Y otro punto importante es la técnica, porque algunas técnicas miden una parte del virus, una proteína del virus, depende de la técnica que se utilice, ELISA, quimioluminiscencia, ¿verdad? Cromatografía del flujo lateral, que yo se las intenté presentar de una manera rápida, pero que no tenemos que conocerlas para saber realmente a qué me estoy midiendo, a qué me estoy enfrentando. En base a la técnica, entonces, ¿qué estoy viendo yo? Fíjense ustedes, pudiera existir algunas proteínas que quedaran presentes
en tu fosa nasal, allí, y hacer persistente la prueba positiva. Como también pudiera ser que por típico lo que sufrimos de sinusitis, ¿verdad? Persista el virus replicándose allí. Las dos condiciones están descritas: el virus replicándose y haciéndose positivo. La primera condición nos acarrea, ¿verdad? Algún contacto que tú puedas contagiar, ¿no? ¿Sí? Y la segunda pudiera ser contagioso, ¿ok? Sí pudiera contagiar a otra persona. Lo que sí está claro y lo que sí hemos leído es que con 2 vacunas, después del 5º día, no hay contagio. No debe haber contagio, ¿ok? Las 2 vacunas colocadas permiten disminuir, yo me imagino que una curva de Campana, un Gauss, donde hay los extremos fundamentales, una gran mayoría no producen, y habrá otros extremos donde veremos las condiciones estadísticas diferentes, ¿ok? Pero es interesantísimo, muy interesante lo que en lo particular a ti te está presentando. Yo, la última IgG todavía la tenía alta, gracias a Dios, mi IgM normal. La PCR recientemente, Omicron positivo, ¿verdad? Que sería interesante a ti hacerte una PCR, a ver qué realmente reporta. Nos quedamos tranquilos entonces, doctor. Vale, pues, gracias. Yo quiero aprovechar, yo soy parte del equipo de Ramón, yo soy el biólogo de salud pública y todos nosotros. Porque estamos en... Buenas tardes a todos, o buenas noches ya. La mayoría tengo el placer de que fueron mis amigos. A otros tengo el placer de que fueron mis posiciones. Ya quedó muy poco. Quería aprovechar para decirles algo. Yo soy otra prueba viviente diferente a la tuya, ¿no? Yo tengo 75 años. Tengo comorbilidad, ya he tenido un cáncer hace 25 años, tengo otro linfoma no Hodgkin folicular, en estos momentos ya evolucionando en fase de mantenimiento. Y teóricamente he salido positivo al COVID. En la primera ni la sentí, recibiendo quimioterapia. O sea, más shock. Era shock, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero recibiendo la quimioterapia. Y en verdad, para mí fue como si no me hubiera dado nada. Si no me dicen que la prueba de que mi luminiscencia estaba dando débilmente positiva, nada. Yo he recibido todo eso que explicar. El remdesivir, el favipiravir, inclusive el molnupiravir, porque yo era un caso vulnerable, evidentemente era un caso vulnerable. Luego me pusieron mis 2 vacunas de Sputnik V, no tuve reacción ninguna tampoco, y realmente ahorita yo ya no sé si fue el Omicron o qué demonio fue, pero en enero me dio, el 20 de enero, yo lo que sentí era como una especie de escalofrío. Un escalofrío así como cuando uno hace una bacteria y más nada. Y bueno, como sabía que estaba en el grupo de contagio de una reunión de estas que siempre andamos, quiero decirles que yo me resguardé casi que el primer año y medio, pero cuando la pandemia se hizo más violenta, yo consideré como epidemiólogo, como médico de salud pública y como médico simplemente que mi trabajo era en la calle, que yo no podía seguir en mi casa. Y me fui de cabeza a todo lo que fuera vacunación y a la epidemiología comunitaria, que es lo que más hemos aprendido en este estado. Nosotros hemos hecho estudios epidemiológicos genómicos, circulación viral, todas esas pruebas que tenemos la capacidad de hacerlo, el control del caso casa a casa, el poder saber dónde estaba el caso y quiénes eran los contactos, cómo buscarlo, cómo hacer la pesquisa, qué tratamiento le poníamos. Eso es el mayor aporte que ha dado este Estado, entre otras cosas, a la pandemia de COVID. Incluimos a la Universidad de los Andes, a la universidad,
Le pedí a enfermería cuando llegó la vacuna, ustedes no pueden estar en sus casas, nosotros tenemos que estar en la calle caminando, buscando la vacuna, poniendo la vacuna. Nos tocó ver los dos casos de mucormicosis. Algunos de ustedes lo que significa una incidencia de 2 casos de mucormicosis en este estado y en el mismo municipio, en Campo Elías. ¿Por qué? ¿Qué razón había? Factores comunes, la edad, factores comunes, la diabetes. Es decir, hay tantas cosas que había que estudiar que no pudimos hacerlo. Hay tantos datos clínicos de laboratorio, de evolución de los pacientes que no se han podido estudiar porque no teníamos personal, ustedes lo saben muy bien, igual en el hospital, para el trabajo que cuesta llenar una encuesta. Se les pidió y se hizo el diseño de los formatos para la investigación y no fue posible que la mayoría de nuestros colegas ni de nuestros alumnos lo llenaran. Por eso tenemos esos vacíos, doctor. Teníamos que haber visto y la data está. Pero ¿cómo? Si no se llena la ficha epidemiológica, es difícil poder entonces concatenar y seguir casos aisladamente. Entonces, de verdad que yo me siento muy satisfecha. Una, estoy viva y aquí sigo. Y mientras me vean activa y echando broma, aquí estoy. O sea, y he pasado por todo. He visto el tratamiento, ahora que lo dijiste, yo nunca he sido hipertenso. Sin embargo, después del molnupiravir, a los 5 días yo no tenía ninguna otra sensación que no fuera digestiva. Más bien yo lo que tenía era como distensión o como malestar digestivo. Ningún otro signo de los que uno acostumbraba. Y sí, como a los 7 días, un dolor de cabeza. Me tomaron la presión y la tenía como un poquito alta y yo pensaba que era porque me había puesto a limpiar la casa, hacer ese tipo de cosas. Pero de verdad no. ¿Qué me queda? Eso sí, y quiero resaltarlo, porque lo iba derivando con todos los casos. Yo no sé si es por el Omicron o no, pero lo que queda es una sensación de agotamiento. Fíjate que no te digo cansancio, fíjate que no te digo fatiga. O sea, que uno esté bien y de repente es como que estás agotado, que tienes que acostarte, que tienes que buscar cómo sentarte, que te dura un rato y se pasa solo, pero eso lo siento diariamente. Ustedes me oyen ahorita hablando y pareciera que yo tuviera dignidad. Y aquí mi colega, el alumno y mi neumonólogo me acaba de examinar como un control después de 6 meses de hematología y neumonología, y los pulmones están limpios, no tengo nada, pero esta sensación de fatiga yo la tengo permanente. Hago ejercicios 1h30 todos los días, entonces no me canso. Subo la escalera y entonces al tercer cuarto voy en esa forma y ahí siento yo como que me falta el aire. De hecho, yo sé que me están oyendo la voz como que me falta el aire. Pregúntenme, yo me siento muy bien, pero eso queda. Y sí quiero decirles que es muy importante darle mucha a la clínica y a la epidemiología. En el hospital tuvimos la mala suerte de que, claro, hay mucha gente que no estaba, no sé cuánto, y no se pudo completar la ficha epidemiológica de todos los casos que entraron en el área COVID. Eso es una gran limitante, porque no se llenó tampoco la historia, es como muy rápido todo. Entonces, los casos comunes, cómo seguir lo que tú estás preguntando, ¿dónde está? ¿Qué era lo más importante? Yo sí le diría eso. Inmunológicamente debemos tener algo que logró que saliéramos adelante mucha gente, porque han sido miles de casos. Sin embargo, hay otros que ustedes ven cómo fue tan tórpida su evolución y cuántos camaradas, cuántos compañeros, cuántos, ¿cómo se llama? Cuántos colegas nuestros, o personal de salud, lamentablemente falleció. Pero creo que lo importante está en el poder continuar evaluando y haciendo esa investigación.
Falta mucha investigación y necesitamos a mucha gente. Solos no podemos. Muchísimas gracias. Bueno, en aras del tiempo, agradecer nuevamente al doctor Ramón Nieves por su presentación, al Centro Clínico por sus instalaciones, a la doctora Carolina Ruiz, a la doctora Isa Molina por su presencia. Vamos a darle la palabra al doctor Pastor Galicia para que despida la actividad. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas presentes. Una vez más, mis disculpas por todos los inconvenientes, a pesar de todos los mismos. Bueno, 150 personas se conectaron por acá, por esta vía virtual, agradeciendo, por supuesto, en primer lugar al doctor Rubén por su, Ramón, perdón, por su excelente conferencia. Tuvo muchísimos comentarios buenísimos, muchísimas preguntas, pude también observar con un amplio pues, dominio del tema. De verdad, todo un gusto poderlo escuchar en la noche de hoy, doctor. Esperemos poderlo tener en alguna otra ocasión por aquí, para que nos deleite con su conocimiento. También al doctor Escalante, bueno, muchísimas gracias también por su moderación. Un saludo especial y un agradecimiento también al doctor Antonio Villavicencio, a quien tuve la oportunidad de escuchar por allí cuando hacía una de sus intervenciones. Muchísimas gracias, Antonio, por la oportunidad que nos das a nosotros como Grupo Leti para poderlos apoyar en estas actividades de educación médica continua que pues, engalanan a la comunidad médica del estado Mérida. A todos los presentes, muchas gracias y recordarles que esta actividad pues, ha sido grabada y una vez editada será colgada en nuestro canal de YouTube para que la puedan disfrutar quienes tuvieron que desconectarse. A todos ustedes, buenas noches y será hasta la próxima. Gracias, doctores. Hasta luego, muchas gracias.